que básicamente tienen, como si vieseis la presentación, la ideología de la 3, de intentar ser el puto amo, ¿no? Y de incluso para provocar, ¿no? En plan, de echarle un bombo a la buenarra del instituto a los 18 años, casarse rapidísimo, ser clase mediano y ya está. Y cargar, bueno, si puedes, cargarse absolutamente todos los recursos naturales y no edificar un sistema de pensiones que solamente abarca ellos, ¿no? Y luego ya no. Entonces, esa es la ideología del cuñado que sería hoy en día la que prima, ¿no? Entonces, vamos a pasar ya y entonces ya veréis cómo se puede hacer este tipo de filosofía que en realidad no es una especie de filosofía, sino más bien yo lo llamaría fenomenología, ¿no? Porque no deja de ser una especie de reconstrucción de la experiencia y no necesariamente tiene que ser como lo hacía un filósofo que se llama Husserl, que básicamente era un señor que tenía mucho miedo a que los psicólogos hablaran de su disciplina, ¿no? Y que hicieran intrusismo laboral, por así decirlo. Entonces dijo, de esto tenían que hablar los filósofos. ¿Y de qué tenían que hablar los filósofos? Pues de la conciencia, del tiempo, de no sé qué. Bueno, yo voy a hablar de la experiencia de la conciencia del cuñado como protofenómeno explicativo de España como problema filosófico fundamental en España, ¿no? Porque a diferencia de, no sé, de la República Checa, ¿no? o de Letonia, no hay ningún país que haya producido tanta obra filosófica sobre su propio país y donde España sea un problema fundamental de la filosofía, ¿no? En plan, eso no se ve muy bien en los estudios de bachillerato porque ahí hacen unas divisiones más bien aleatorias, ¿no? En plan, epistemología, no sé, la verdad es que a mí no, o sea, me parece tontería. Entonces, España como problema fundamental de la filosofía española ha sido siempre un puntazo, ¿no? Y además ha dado mucho juego. Entonces, bueno, vamos a pasar al le doy aquí. Vale, en plan, aquí tenemos a los tres magníficos, ¿no? Ya tenemos a Rajoy el Invencible, que en cuñadología le hemos catalogado como Rajoy de Buda, porque es una especie de personaje estoico y totalmente oriental, que ante problemas reales él siempre viene con una especie de incienso y baja de la montaña de vez en cuando para decirle a Jordi Évole: Jordi, yo te quiero, Jordi, ven conmigo paseando. Y entonces pasean por los campos elíseos de la Moncloa y se sientan y empiezan a observar las flores y los ciclos naturales y empiezan como a soltar máximas bien sonantes que incluso no tienen ninguna aplicación, pero que son tomadas con total seriedad por una masa absolutamente brutalizante, ¿no? Y tal. Luego tenemos al magnífico Donald Trump, que empieza, además, Donald Trump es interesante por el tema de la ironía, ¿no? Hay un problema también muy interesante en filosofía, que comienza casi académicamente con Kierkegaard, con un existencialista, y que termina con Foster Wallace, que tiene un libro que se llama Algo supuestamente divertido que no volveré a hacer, ¿no? Que justamente podría decir lo que ha sido Donald Trump, algo supuestamente divertido, porque nos hacía a todos gracia, pero que no volvería a hacer porque al final te acabas arrepintiendo. Donde es una persona que ha tirado un mogollón por el tema de ni izquierdismo ni derechismo, sino americanismo, ¿no? Y el tío defiende básicamente unas doctrinas que podía comprar cualquier hijo de vecino, ¿no? Que son verdades bien sonantes y punto, incluso, ¿no? Rozando, ¿no? Atravesando por las líneas del mejor Hitler en sus buenos tiempos, de Mussolini, en plan tema de construir una muralla gigante. Entonces el problema de la ironía es que eso, si te lo dicen como ironía, tú no sabes si la ironía está en tu mirada o está en el mundo real, ¿no? Ese es uno de los principales problemas de la ironía y que sigue sin poder resolverse a día de hoy. Y el dato curioso es hay una ley en internet que se llama la ley de Poe, ¿no? Que es que tú cuando defiendes algo al máximo nivel no se sabe si estás siendo irónico o tratando de ser irónico o en realidad lo estás defendiendo, ¿no? Esto es uno de los principales problemas de, por ejemplo, el cuñado, que no sabes cuándo está de broma o no, pero normalmente es que no. Luego tenemos la representación del Brexit, ¿no? Y estas son tres cosas que han pasado últimamente, ¿no? En plan, Rajoy el Invencible ganando y haciendo payadas populares en pueblos. Yo estaba siguiendo casi de forma monitorizada la campaña electoral, por ejemplo, que hacían los de Podemos y los del PP, ¿no? Y seguía especialmente a Casado y a Cospedal, ¿no? Y Casado y Cospedal, uno se fue, pero casi como si fueran los predicadores, ¿no? Uno se fue a Ávila y Cospedal se fue a Castilla-La Mancha y se fue payada tras payada popular. Un tío con un tractor,
sacando chistes sobre el español de toda la vida, diciendo que bueno era. Mogollón de señores en residencias absolutamente perdidos en la vida y jugando al mus, y salían jugando al mus con ellos. Y sin embargo, los de Podemos están hablando del populismo, pero ya es populismo teórico, porque el populismo real es la payada. Y entonces por eso han perdido. Porque no ha sabido religarse con el empleo igual, sino más con el sufrir y rezar, ¿no? Esto entraremos más tarde. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? La gente, desde hace 1 año o 2 años, voy a pasar esto. Ahí va. Vale. La gente dice, bueno, ¿cuál ha sido el problema, no? Y muchas veces le echa culpa a los viejos y les tildan de clasistas progres, ¿no? Dicen, la culpa es por estadística, que hay una masa de... hay una gerontocracia y tal, y les llaman los otros. No, eso es clasismo progre. Hay problemas más profundos que subyacen a esto, como la pirámide poblacional, como por ejemplo el problema de que la natalidad, o bueno, problemas de tipo ideológico más complejo, pero ahí no voy a entrar, ¿no? Yo simplemente voy a... O sea, como filósofo no debería echar juicios de valor, sino solamente mostrar lo que hay y que cada uno alcance las conclusiones, ¿no? Entonces, hace 1 año, cuando empezaron a pasar estas cosas, y que además se espera que pase lo de Le Pen en Francia, donde la ultraderecha gane en Europa y donde probablemente haya una tercera o cuarta guerra mundial, más crisis económica si cabe, y bueno, en 40 años se corten las cadenas de suministros básicas en las ciudades y muramos todos. Entonces, vamos a mirar ahora gente entrañable. Gente entrañable es una cosa que se hizo en Homo Belamine a raíz de meternos en páginas deep web de apoyo al PP o de gente que escribía en sus muros y los fotografiábamos, ¿no? Y a partir de ahí decíamos, vale, vamos a hacer una representación del pueblo, en vez de convertirnos en artistas, vamos a darle la voz al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer unas cuantas. Este es un recopilatorio aleatorio, o sea, no he cogido las mejores. Si cojo las mejores, a lo mejor de aquí no sale nadie vivo. Entonces... tenemos a Juan Carlos Vilar, mirad la foto, es que ¿dónde está la ironía ahí? Está en vuestra... O sea, eso lo hace... ¿Eso tú crees que lo hace...? O sea, lo hace en serio y lo hace con empaño. Dice, ya, y después cuando estés en poder manipularás para que disparen a manifestantes tiros en la nuca. De ese modo le echarás la culpa a la oposición y encerrarlos como aconsejantes al gorila rojo. Y al Homo sapiens de Nicolás Maduro Gorila, ese hijo asesino rojo, 2, merece que te saque los dientes a golpe de culata. Ahora tenemos una señora que es como tú la veías y dices, esto es una persona entrañable, ¿no? A lo mejor. Y es que se lee Superman, no se puede leer, no se lee. Se lee Superman. Dice... Es que ahí tampoco se lee. Aquí se lee menos todavía. No se lee. Dice, es normal que este desecho humano de la Colau opine así. Toda su ida ha estado bailando en cuerda floja entre la legalidad y llevar a las calles, a las puertas de las casas de la violencia. Deja en paz a la derecha su sinvergüenza. No fue la derecha la que significó la violencia y el ansia de natar. Ante niños fueron los terroristas esos. Y dice, y ha sido del barrio con V. En otro comentario dice, ¡del barrio chino! Ahora otro que se llama Melchor Fernández García dice, ¡qué asco de persona! Desgraciado, ¿cómo puede...? Es que no se lee esto, no se puede leer. Dice... no se lee, no se entiende. La democracia, respetar a los demás, si por mí fuera, te echaba de España. A ti y a los tuyos. Esa brutal, ¿no? La cosa es respetar, pero ojalá no te mueras, ¿sabes? Vea, aquí tenemos más... En plan, tenemos a Valentina Canestrelli, que dice, aquí podemos distinguir la mierda humana sin H, el negro, y el facha con 2 cojones. Arriba España. Fina García dice, hablando sobre un blanco que le da una paliza a un negro en Estados Unidos, dice, muy bien, coño, lo calentaste, pero pena que no lo mataste, me cago en su puta madre, y ole ole y hostias con ellos, pero a matar no podemos permitir a esos asesinos que nos amenacen. Qué preciosidad virgen de Carmen bendita con V, qué gran emoción, le amo, madre hermosa. No, esa es ultraviolencia y virgencitas. Luego aquí tenemos Elena, Vale. Luego tenemos a Elena Massa que dice, bueno, quítalo, no se lee, no se entiende, da igual. Vamos a pasar. Dice,
Agustina González Vera dice, estos son gilipollas con J, A, B, con V, si la mano la tiene llena de sangre y el que tiene que después aparecer en el pero con una estaca metida en el culo, hijo de la grandísima P. O sea, te puede decir eso, pone P con punto suspensivo para no ofender a la puta gente, tío. La mayoría de esta gente solo quieren dinero y cuando llegan a España se comen los mejores... Bueno, es que no se lee, ya está, por eso no se puede. No, es que no, lo quito, si no yo no lo leo. A ver, dice, esta creo que es la última, esto solamente es un muestreo. De estas hay cientos y miles de cientos, y aparte, esto solamente era una parte, porque hay otra parte que era los collages. En plan, ya solamente nos vendíamos en los collages de, bueno, y luego os cuento lo que hicimos con eso. Vamos, o no le conviene a nadie, o le puede hacer sombra, poco que te valoras, don limpio. Si tienes enfrente a alguien que merezca la pena, prefieres quitártelo antes que enfrentarte a luchar por tus ideas de buenas formas. Eres un crío políticamente hablando, con el tiempo ya veremos. No es cuestión de tener vello por debajo de la cintura o estar preparado para saber sostenerlo y llamarse hombre. Y luego Marillano, ¿no? Que es una señora que se la ve, en plan, tú ves a esa señora y dices, esta persona es normal. Y dice, tú gilipollas cada día eres más tonto. Buenos días y Dios nos con H.Jude con 2 L's. Vale, entonces vamos a... Estamos empezando a entrar en España. Vamos a buscar una fotofigura del cuñado para hacer una especie de genealogía. Yo considero que genealogía es una cosa muy filosófica, que es buscar el origen. Entonces, el origen vamos después, con el tema de Platón y demás, cuál es el origen en realidad del término cuñado y en qué contexto surge técnico. Pero más que ir al origen, me preocupa buscar las huellas, ¿no? Y buscar cuál es el antecedente más claro de Torrente. De Torrente, que es una protofigura además muy interesante, que sería Jesús Gil, ¿no? No sé si conocéis, la gente que ha venido a bachillerato, quién fue Jesús Gil. ¿Sí lo conocéis más o menos? ¿Hay alguien que no conozca quién es Jesús Gil? ¿No? Jesús Gil era un hombre que tenía personalidad torrente, por así decirlo, que se bañaba en jacuzzis y salía con fondo puros, que era prevaricador, estaba con mafias rumanas en Marbella, fue alcalde de Marbella, llevó al Atlético de Madrid a segunda a la ruina. Una persona totalmente corrupto, totalmente machista, totalmente... pues no, estamos ante unos personajes de gran profundidad psicológica del constructivismo español a nivel Galdós, ¿no? Con un tipo de personalidad, por ejemplo, decía que los humanos no le representaban, ¿no? Y que su mejor amigo era su caballo, que se llamaba Imperioso, y Curripipi, ¿no? A lo mejor que era un cocodrilo con el que hablaba y demás. Entonces, mira, esa foto, ¿no? En plan, mira, ya jugando con la idea del Atlético de Madrid, soy gordo y la justicia me la paso, ¿no? Por el forro. Eso es muy interesante porque representa un estadio, ¿no? Hay un libro muy famoso de filosofía que se llama La fenomenología del espíritu de Hegel, que hace el recorrido del espíritu humano desde el origen de la unidad cósmica celestial hasta el espíritu humano, el estado prusiano, ¿no? Y va contando la evolución a través de cómo se desarrollan los humanos a través del arte, de la religión, de la filosofía, hasta llegar al espíritu absoluto, que será la libertad, no sé qué. Y en España hay que hacer una fenomenología del cuñado en el sentido que vemos a Bertín Osborne viajar desde una especie de etapa pretartésica, ¿no? Con Susana Díaz, del Susanato andaluz, en una especie de dando collares y prebendas de santificación a la sociedad, mientras lo mezclan con APP, de repente empiezan a montar en caballo, de repente los señoritos se acaban en Scavengers, ¿no? Que era una serie de la 2 donde Bertín Osborne era un astronauta que contrataba a gente astronauta para hacer pruebas súper futuristas y súper locos. Entonces esa era la fenomenología del cuñado en España, ¿no? Que era la versión hegeliana de lo que venía siendo esto. Entonces, hay una youtuber que se llama Tere, que hizo una oda al cuñadismo hace poco, tocando el ukelele, y ¿no? Salía un comentario, lo he copiado sin más, dice: hola Ter, ¿me podrías explicar por favor en qué significa el cuñadismo? El Eduardo Castellanos estaba a uvas, ¿no? Y dice, Francisco Javier dice: Eduardo Castellanos, cuñadismo viene de cuñado, es decir, el hermano de tu mujer o tu marido. Aquí en España hay una broma que consiste en llamar cuñado a todo aquel que hace
afirmaciones vehementes sobre cualquier tema o aquel que sabe de todo. Además, por lo general, siempre desprecian tu opinión, como los cuñados en las comidas familiares. Así que el cuñadismo sería algo así como la corriente de pensamiento de estos sábelo todo. No sé si me he explicado. ¿No? Esto es una definición muy a nivel no filosófico, por lo tanto a nivel, pues eso, lumpen. Aquí tenemos que se hizo famoso y se hizo conocido en la prensa y que durante cierto tiempo hubo una especie de feedback, sobre todo a raíz de que Albert Rivera, que es un fracaso intelectual, vamos a decirlo claro, no paraba de cometer totalmente atropellos, falacias, tenía comentarios que eran muy naif, muy ingenuos, y que respondían a pues, una persona que se notaba que le faltaban 2 jugadores, ¿no? Entonces, le llamaba que eres un cuñado en el Parlamento, y él decía, pues tú eres un gilipollas, me lo dijo hace poco, y dijo, estás gilipollas. Ese es el nivel del Parlamento, puta madre. Entonces, bueno, empezó a salir, ¿quieres enamorar a primera vista o voy a tener que pensar 2 veces, ¿no? Hay un componente humorístico que es el humor pre-irónico, ¿no? Que es el humor característico de Humbertino Osborne contando chistes de maricones o Arevalo contando chistes de gangosos constantemente, de desprecio y demás, que hoy en día sería lo políticamente incorrecto. Que, por cierto, esa represión de lo políticamente incorrecto es lo que ha hecho que triunfe Trump, en verdad. O sea, la gente blanca que dice, coño, no puedo expresarme, ¿no? Pues voy a contar las notas que me representan. O sea, que en realidad la mayoría silenciosas son fascistas, en verdad. Así se puede identificar el cuñado. Las mejores frases del cuñadismo español. Por ejemplo, ¿no? Voy a leer unas cuantas, las que puedo leer. Dice, esto es España, si no te gusta, pues pírate, ¿no? El comunismo mata a 100 millones de personas. La culpa es de los inmigrantes. Bueno, y así, ¿no? Mogollón de estas cosas, en plan de frases fáciles para salir que evitan un análisis a lo mejor más profundo de la situación, o un ejercicio filosófico o incluso de autosacrificio mental que implique, por ejemplo, cierta respuesta automática. Bueno, entonces empezó a salir esto en las noticias y fue cuando yo decidí, en el contexto de Mover la Mina, la revista en la que hicimos lo de Gente Entrayable, entre otras muchas cosas, empezar a escribir cuñadología, ¿no? Entonces, es una versión, o sea, la cuñadología, como yo la he propuesto, esto es para el libro que jamás voy a escribir porque no tengo tiempo nunca, pero le copié la idea de la estructura del texto a Heidegger en Ser y Tiempo, que es un texto del siglo XX, probablemente el que más influenció luego a los posteriores y demás, es de un alemán que no nace además, o sea, que tiene una historia guapa porque salió con una, bueno, no sé. Es una historia, cuando veo una película de romance siempre pienso, en plan, en 1927 Anna Arendt, que era una señora judía, se lió con un nazi con unas historias de la hostia, que estaba Husserl, que era su profesor, que era judío, que le echaron, que no sé qué. Digo, pues si esta historia es irrelevante y aburrida, pues imagínate el diario nomás, ¿sabes? Introducción a la pregunta por el sentido del cuñado en relación con el horizonte más amplio de la pregunta por el sentido de la meseta. Introduzco un concepto aquí que es la meseta, ¿no? Voy a leer simplemente estos 2 párrafos para que veáis que la filosofía muchas veces es ir en contra del periodismo, ¿no? El periodismo es una entidad cuñada por excelencia, vamos, con problemas concretos y fenomenológicos que nos pasan día a día, ¿no? Y digo, mucho se ha escrito y hablado sobre España como problema filosófico fundamental. Algunos han tratado de fundamentar nuestra tradición en la figura del Quijote, otros sobre Santo Tomás de Aquino, y en general han dicho estas y otras barbaridades semejantes absolutamente alejada de la realidad, ¿no? O sea, aquí en España ha habido mucho debate, por ejemplo, Ortega se decía, yo creo que la tradición, que es un concepto filosófico que es la tradición, lo que pervive en el tiempo en un país, los tropos retóricos que hacen que nosotros ayudamos a entender que algo es así, sin cuestionarlo, ¿no? Un tropo retórico, por ejemplo, sería decir, pues los catalanes son casi unos judíos y los vascos son majos. Esos son tropos retóricos que están insertos en una tradición. Pues para Ortega Gasset, que es también un personaje que no sé, para Ortega Gasset era el Quijote. Pues para mí es Jesús Gil, ¿sabes? Porque representa mucho mejor España. Es por ello que iniciamos aquí la tentativa de axiomatizar. Axiomatizar significa llegar a los primeros principios, ¿no? Una palabra más muy filosófica, el argeno. Axiomatizar la figura del cuñado, no confundir con el yerno, eso es muy importante, para lograr una comprensión total de la meseta. Así, una vez se clarifique el concepto de cuñado, ya solo habrá que desarrollar los apéndices de esta peculiar figura del espíritu hasta llegar al enorme circuito cotidiano y hormonal lleno de insultos, basura y ahorcamientos públicos.
La cuñadología tiene como objeto central de estudio al cuñado y las cosas y relaciones que le caracterizan. Pero también, en virtud de las propiedades peculiares de estos seres objetos, la cuñadología se preocupa por los modos de acceso a Dios y las mediaciones que lo permiten. Pensemos en objetos tales como las barbacoas, las mesas de camilla, los braseros, Canon Sur, la paella gratis, la declaración de la renta a ojo y los palcos río. Por eso hay que decir que la cuñadología es un subcampo de la antoteología y la última oportunidad de la ciencia para entender al pueblo. Pasamos. Vale, tenemos aquí a Platón. Platón es una cosa muy rara, porque en realidad Platón se tiene que entender en relación a el proceso de la escritura y cómo la escritura alfabética se incorpora en Grecia a través de Pericles. Entonces, el problema de Grecia es que la educación oficial del Estado y de la polis, los valores de la polis, era la educación de la musique, ¿no? Entonces, y la musique producía mímesis, que mímesis significa no otra cosa que subrogación, y es que cuando tú estás escuchando a alguien en un concierto, tú no estás pensando en qué está diciendo, si lo que está diciendo está bien, tú solamente estás escuchando música, bailando como un loco, pasándotelo bien, y encima estás incorporando ideología, ¿no? Aunque no es una palabra de Platón, o sea, no es una palabra que usa la Platón, de ideología. Pero tiene ¿no? En plan de hay que expulsar a Homero de la polis, ¿no? Él fue poeta de joven, ¿no? Y quemó todas las obras que hizo de poesía y dijo, aquí lo que hacer es filosofía, que Sócrates antes de morir, según los tratados los diálogos de Platón, era la filosofía máxima, ¿no? O sea, la poesía máxima, la filosofía. Había un problema, ¿no? Entraba un montón de gente y decía, bueno, ¿para qué es la justicia? Entonces el señor le decía, pues la justicia es, le cantaba algo de latín que cómo salía en la Ilíada, ¿no? Le cantaba una canción. Y decía, ya, pero ¿qué es la justicia? ¿No? Esto se ve muy bien. Hay una obra de un psicólogo que se llama, de la Unión Soviética, muy bueno, que se llama Luria, que se fue con los kirguises a hacer unos experimentos antropológicos y demás. Y entonces analizaba gente analfabeta y gente no analfabeta, ¿no? Y decía a los analfabetos, oye, si tú tienes que ir del punto A al punto B, y del punto A al punto B hay 10 minutos, pero en bicicleta tardas la mitad, ¿cuánto tardas en ir al punto A al punto B con bicicleta? Y le respondía, pues depende de las ganas que tenga, o depende de si la bici se rompe. O sea, le hacía preguntas así, muy relacionadas con el contexto de la acción, con la tradición oral, tal. Sin embargo, claro, una vez tú tienes cuando tú ya tienes un alfabeto de 28 signos y Pericles te institucionaliza la escritura, entonces tú ya puedes decir, pensar en abstracto, puedes decir esto es tal, ¿no? Porque, por ejemplo, en la tradición oral griega no existe nunca esto es tal. Hay canciones en plan de ayúdame a musa con el pelín de Aquiles, no sé qué. Son canciones que son muchos anatemas, son muchos recursos literarios con mucho ritmo musical para recordarte los 14.000 versos de la Odisea, ¿no? Y la Ilíada. Entonces tú tienes que estar pensando en acordarte, en cantarlo, que los otros estén bailando. Llega la filosofía, que es la escritura, y viene Platón y dice, aquí lo que hay que hacer es escribir y pensar de esta manera, porque hace cambios cognitivos brutales. O sea, estar ya inserto en una capacidad tecnolectora de los 3 a los 6 años te cambia la mente para siempre. Y por eso, de hecho, hay un montón de filósofos que cuando esa capacidad se incorpora, tienen nostalgia y dicen, se ha perdido algo con la escritura, hemos perdido una capacidad poética de mirar el mundo y cosas así de hippie. Y dice Platón, entonces, Platón es el listo y los demás son tontos. Aquellos dije que nos relataban Hesíodo y Homero, que son dos rapsodas griegos, y con ellos los demás poetas. Ahí tienes a los forjadores de falsas narraciones que han contado y cuentan a las gentes. El dual muestra que Platón emparejaba a Homero y Hesíodo como principales responsables de esta aberración. Ya Pitágoras, Xenófanes y Heráclito habían precedido a Platón en su condena a esta clase de poesía, ¿no? Heráclito es el caso paradigmático de personajazo, porque es un tío que muere enterrado en mierda. O sea, literalmente, él pensaba que tenía la razón y se fue del pueblo diciendo, buah, sois mazo clase medianos, nadie me entiende. En plan, Kurt Cobain se fue al monte y dijo, hoy he pillado hipo algo, que pillas mucha agua. Y entonces el tío dijo, vale, como el agua es un elemento acuoso, pues voy a meterme mucho elemento de tipo tierra, porque así pues entonces hizo un hoyo, se metió dentro y se echó un mogollón de estiércol y se murió. Pero bueno,
Heráclito es muy bueno, en verdad, hay que leerle. O sea, son 130 fragmentos y eso sí que hay un mogollón de contenido y de chicha. Además mola mucho porque habla, plan, por ejemplo, esta gente dice Genófanes, Pitágoras, y la gente esta no enseñan nada, son unos farsantes. Y pensaba que todo el mundo era idiota, excepto él. No, como Platón, todo el mundo. O sea que en verdad los filósofos no dejan de ser cuñados, pero cuñados más sofisticados o de segundo orden. Son metacuñados o poscuñados, ¿no? Y yo ya soy poscuñado, ¿no? Ahora que tenemos aquí. Ya, tenemos a las notas importa pues mucho conocer a fondo a este hombre masa. Yo al hombre masa, como ya estamos en el trato capitalismo, y el hombre masa ya se le llama el hombre grasa, ¿no? Porque está lleno de mierda, consumiendo productos brutalizantes del cine y lo peor, ¿no? El hombre grasa, luego voy a entrar al concepto de valor grasa, que es una copia del concepto valor trabajo de Karl Marx. Sí, mira, me cae tan mal que ni lo leo. Y el papá, bueno, estoy en internet. Vale, ahora pasamos, ¿cómo voy de tiempo, por cierto? ¿Tienes hora, Adri? Sí, la una. La una, esto terminaba a la 1:45, tengo 45 minutos para terminar de axiomatizar la meseta, ¿no? Vale. El precariado, ¿no? En plan, ¿cuáles son las condiciones objetivas de conocimiento del cuñado moderno? Yo lo identifico como Internet, y que Internet ha popularizado ciertos hilos de argumentación que son mucho más finos, ¿no? Que no simplemente son los inmigrantes, sino, por ejemplo, el programa de los sistemas de dominación, por ejemplo, de las potencias industrializadas respecto a las que no están industrializadas, y como eso, por ejemplo, produce un tipo de desequilibrio que el capitalismo no puede asumir, porque además produce deslocalización, ¿no? Y entonces ya no se puede decir sin más que Ortega, ¿cómo se llama? Amancio Ortega, que es el working class hero, ¿no? Que empieza, o sea, el mito de la caverna de Platón, ¿no? No sé si os acordáis de eso, ¿se ha dado el mito de la caverna? Pues hoy en día sería totalmente diferente, porque antes era pues un tío metido dentro de la caverna, que hay unas sombras proyectadas que son los sofistas, que le están diciendo mentiras, y él tiene mucha iniciativa, ya ha leído las obras completas de Platón, entonces va saliendo a la caverna, sale y ve el sol, ¿no? Que es la idea de bien, entonces ya pues pone un estado totalitario y empieza a poner, se carga la democracia y ya está, ¿no? Y tirando millas. Pues eso es el mito de la República en la versión antigua. La versión moderna es Amancio Ortega en un garaje, que no tiene absolutamente nada, pide un crédito. Entonces, como puedes pedir un crédito y puedes tener ideas, pues ya no existe la clase obrera, porque tú puedes, obviamente, salir para arriba de eso. Entonces, ahí están los punkis, los proletarras, los tíos de la sexta noche y demás gente de izquierda, proyectando sombras a Amancio Ortega, pero Amancio Ortega dice: bueno, que yo salgo aquí, como sea, mira, voy a pedir una inversión y tal, contrato a 5 señoras gallegas. Y ya pues sale, y cuando sale ve, pues ahí como el símbolo de Karl Marx, ¿no? Lo de mercancía, dinero, mercancía, como reproducción de capital a costa de todo, ¿no? Es que eso, el capitalismo es rock and roll, ¿verdad? Entonces el precariado, o sea, que si nos damos en cuenta que tenemos un sistema que tiene, gracias a Internet, acceso a información mucho más refinada, aunque luego sucede una cosa inversa, que es que la gente se vuelve esquizofrénica, o sea, bastante paranoica, ¿no? Porque hay que atender una cosa importante, y es que vivimos en un mundo tan extraño, en realidad, que mucha gente no puede asumir que las cosas sean así, entonces tienen que buscar un sentido oculto a esa especie de dialéctica para poder asumir que el mundo es una puta mierda, ¿verdad? Entonces, esos son los paranoicos, los de contraperiodismo Matrix, os lo recomiendo. Pero bueno, en principio Internet pues ha producido que haya mucha gente que pueda ser feminista, que antes no que en los barrios, por ejemplo, en mi barrio, por ejemplo, feminista no era nadie. Yo hasta que entré en la carrera y empecé a ver cosas en Internet no pude saber qué era el feminismo. O el veganismo. ¿Cuánta gente es vegana porque existe Internet? Antes, ¿cuánta había? Y en plan, y ahora cuando te enfrentas a un familiar en la cena de Nochebuena y le dices que eres feminista y vegano, ¿con qué cara le vas, no? Y el tío comiéndote, ¡pues tú cuando lo pierdes! Entonces, eso es una situación que es muy parecida a la que tenía Sócrates a lo mejor en la polis, ¿no? Y claro, pues quedas con Sócrates, que era pues, el tábano de Atenas, que es que un toca cojones. Entonces, el precariado además se asume como una clase que ha llegado en el tardocapitalismo. El tardocapitalismo es una especie de donde toda la realidad es un supermercado cultural, donde no tenemos nada a lo que compararnos, porque
aunque vayas a Vietnam o a Tango, te vas a encontrar a tu colega de San Sebastián ahí con su tripa, con su olor a patata brava y gritando "Uy". Pues entonces eso es básicamente lo que se convierte el mundo. O vas a la selva y lo máximo que te puedes encontrar es un aborigen con una camiseta del Barça, o toda la historia además es una especie de producto ya fetiche, ¿no? Incluso pastiche. La Edad Media como pastiche, ¿no? Ya no te puedes comprar en ninguna época histórica, es todo una especie de grasa, tubos de mierda cayendo por todos lados, toda la gente brutalizada, corriendo de un sitio a otro. Ahí está la frase de Henry Ford, el que vendía coches, decía, todo el mundo va de un sitio a otro sin saber muy bien a dónde, pero yo le quedo en un coche. La gente por ahí corriendo, pegándose unos con otros, incluso matándose y tal, pero ahora le vamos a dar un coche y ya toma por culo. Entonces, el precariado llega en este contexto y sabe que aunque estudie, por mucho que se prepare, el mundo totalmente automático funciona de tal manera que no hace falta más trabajadores cualificados. Por lo tanto, que su destino es bien el lumpenproletariado, el precariado, que es directamente una persona que tiene mucha actividad pero no tiene remuneración por ella, entonces lucha por circuitos de reconocimiento. Bueno, ya lo veréis. O sea, no hace falta que os explique algo en lo que vais a estar, ¿sabes? Y probablemente, pues, cuanto más es más. Vale, entonces, ¿cuáles son los efectos del precariado? Tampoco me interesa meterme mucho aquí. A ver, este es Michu, este es un artista, Este es un artista total, que diría que Wagner decía, porque el tío hace meta ironía. Este, ¿cómo se llama? Este... Luzu. Este es mazo tonto. Este se cree listo por meterse con niños de 13 años. El Zetangana estudió la Autónoma Filosofía. Tiene una entrevista en internet que, si la veis, dice algo así como: yo es que no creo en la política porque no sé, mira que se y luego tenemos el que da la review. Te explicamos el comunismo en 5 minutos y dice: ¿qué es el comunismo? Y la primera página de Wikipedia dice: el comunismo es una mierda porque tal. Y es como... Tiene 4.000 millones de reproducciones los cabrones. Y luego yo llevo de... O sea, bueno, sin más. Esto es... los nuevos sofistas, vamos a decirlo claro, en plan, y menos mal que los youtubers no se meten en la política, porque como el Rubius con 10 millones de views, en plan, y a los que quiera política, hazme caso que lo de Trump se quedaba corto. En plan, Pokémon Go para todos y aborto para nadie. Vale, ahora vamos a pasar a una cosa ya mucho más concreta. Voy a explicaros para jugar con estas categorías, ¿no? En plan, en filosofía siempre manejamos a 2 niveles jerárquicos, ¿no? Lo que se llama ontología, el estudio del ente, ¿no? Que es cuando un ente es una mesa, ¿no? Esto es una mesa, en principio. Entonces, una mesa es una entidad, ¿no? Tiene una sustancia primera, luego tiene accidentes, bla, bla, bla. Esto es Aristóteles, ¿no? Entonces, una mesa, pues a ver, pues es una mesa. Tiene el concepto de mesa, porque es una mesa. Es un concepto, pero no puede haber un concepto de la mesaidad de este proyector. Porque, entonces esto es un proyector, por lo tanto tiene su concepto de proyector. No, pero una categoría es como lo que se usa en el mercado. Una categoría debe ser extensible tanto para mesa como para proyector. Por ejemplo, tener sustancia, eso puede ser una categoría, porque los dos tienen sustancia. Y aquí entraríamos en cosas filosóficas súper complejas, en plan de, vale, ¿y los electromagnetismos tienen sustancia? Pues no, pues necesitamos más categorías, o menos, se puede reducir todo, y al final ya nadie hace categorías hoy en día. Entonces, he puesto que va a haber conceptos de cuñado que refieran a tipos de cuñado concreto y luego categorías de cuñado, ¿no? Voy a poner ejemplos, se puede sistematizar, yo creo, hasta más o menos 82 tipos de cuñado. Yo llevo 82. Os he puesto 5, ¿vale? Anarcocuñado, el anarcocuñado es el típico señor ya que está en paro, a lo mejor lleva 5 años en paro y que tiene ganas de matar a todo el mundo y que cuando entras al bar está ya medio borracho a las 12 de la mañana y te dice: pues lo que tendríamos que hacer es no votar a nadie y que se jodieran todos. ¿Sabes? Es una persona que ha perdido la fe por lo político, ¿no? Pero para siempre, ¿no? Es una persona ya que su vida va a consistir en entrar en una espiral de alcoholismo y nihilismo hasta la muerte. El facha, esta es una mujer.
Este vídeo lo habéis visto, ¿no? Este vídeo suena. Vale. No voy a entrar aquí, ¿sabes? En plan, creo que hay suficientes pruebas empíricas, ¿no? No lo puedes poner. No, el vídeo no lo tengo, o sea, es la foto, es la foto. El vídeo simplemente es una señora plan de ¡pero cómo lo Franco! Vale, ahora, esto es lo que llamo anarcofurgonetismo. En plan, hay una ideología escapista, que es una ideología típicamente romántica, que intenta como decir, vale, no podemos vivir en el campo porque el campo es brutalizante y solamente cuando pasas más de 15 días te conviertes casi en una especie de... O sea, cuando te pasas más de 15 días en un pueblo, podríamos decir que contradices la teoría de Darwin, ¿no? Y empiezas a pasar a una fase prehomínida, ¿no? Prelingüística, en términos heideggerianos, y al final te conviertes en la clase más abyecta de ser humano posible. Pero tampoco puedes vivir en la ciudad porque te conviertes en prácticamente lo mismo, pero con metro, nada más. Entonces, el anarcofurgonetismo es una doctrina que dice básicamente, muy basada en el mito de White, que se basa en mitos muy postmodernos de que hay que viajar a la India porque la India es el Oriente. O sea, intentan destruir justamente esto que he dicho antes, de que el mundo ya no tiene límites, es decir, que la historia occidental ha consumado su proyecto y la modernidad ha consumado su proyecto de racionalización, McDonaldización, y que no hay un más allá. Entonces esta gente se inventa conceptos como el lejano Oriente, o, claro, cuando ya te das cuenta que en el Oriente hay 4.000 indios muertos en un río, pues entonces, ¿de dónde puedes viajar? Cuando ya no puedes viajar al mundo como el Quijote, pues viajas a la conciencia, entonces empiezas a descubrir la música experimental, empiezas a descubrir este bodrio de película que no sirve a nadie, y esta mierda, ¿no? Pero es que esa es la otra mentalidad, porque anarcofurgonetismo está aquí, y lo que estaría aquí es Amélie, ¿no? Amélie no deja de ser una chica que está totalmente abordada y sobrebordada por problemas acuciantes, entonces ya se crea un mundo interior, o no. Luego, como voy a poner el ejemplo de... O sea, voy a aplicar las categorías, las 4 categorías, ¿vale? Que son ironic, post-ironic, meta-ironic y cuñado sin más, al concepto de anarcofurgonetismo para que veáis cómo sale más o menos una tablificación de los cuñados, ¿vale? Cuñado de izquierdas, este es el anuncio absolutamente delirante ya no sé. Entonces aquí sale un tío que se parece o sea, que se siente un bar y se siente un bar para hacer esto. Vamos, come una caña. Y está media hora tomándose el cotín y dice, poder para la gente, ya está. Y se levanta y se va. Bueno, el cuñado de izquierdas es básicamente que yo ya no distingo a niveles de pueblo o de ciudadanía, como lo queréis llamar, que ya creo que es casi lo mismo. O sea, yo ya distingo la izquierda de la derecha, no tanto cuando soy un tercer posicionista, en plan Primo de Rivera o Íñigo Rejón, ¿no? Sino... Esa ha sido de jugón. Yo ya no distingo eso, sino que creo que ambas son amantes de símbolos vintage, son emotivas y les mola lo retro y al final abarcamientos públicos y no hacen al final ningún análisis autocrítico ni autodestructivo de los propios conceptos, ¿no? Porque seguramente si lo hicieran se suicidarían, ¿sabes? Eso es lo... El cuñado de derechas es el grado cero del cuñado, ¿no? O sea, un cuñado, cuando nace el mundo, es un cuñado de derechas, sería el prototipo, ¿no? O sea, toda la gente de mediana edad. Entonces este tío llega y dice, claro, apela a la vieja meseta, que ahora veremos lo que es la vieja meseta, apela al Cid, vamos, en plan, te tienes que imaginar con una armadura medieval a Primo de Rivera, decir, a Albert Rivera. Luego, el cuñado relativista, este cuñado me parece súper interesante porque es una persona que ante las contradicciones del mundo, en vez de analizarlas y en vez de pensarlas con cierta frialdad científica, lo que hace es decir que todo consiste en una especie de visión que tienes del mundo, de las lentes con las que quieres ver la vida, y que por lo tanto, pues que no existe la verdad, por lo tanto no existe la mentira, por lo tanto es una especie de noche de gatos pardos, y eso es un pensamiento que tiene un carácter súper regresivo y reaccionario, porque en realidad no te permite cambiar el mundo, solo te permite reinterpretarlo hasta que te convenga la interpretación. Es como si te dicen, te han echado el trabajo, y dices, pero oye, ¿sabes? Puedes verlo de otra manera, porque es una oportunidad, y claro, eso no te hace que te compres una pistola. Vale, categorías cuñadas. Categorías cuñadas, creo que me explica antes la distinción entre concepto y categoría en Aristóteles. Esto es súper importante. Para la gente de bachillerato, ¿recuerdan a Brito y Manolo? Sí. Vale. Cuñado
normie, ¿no? Es el grado, es lo que he dicho antes, el grado cero del cuñado. O sea, es decir, todo cuñado en principio, cuando tú dices cuñado, refieres a esta categoría, ¿no? A no ser que metas las subyacentes categorizaciones, ¿no? Se muestran por ser personas totalmente incapaces intelectualmente, con muy baja estafa moral, es decir, son buenistas con el entorno súper cercano, pero en general no tienen una moral extendida, lo que llamarían en filosofía una moral extendida al otro, ¿no? Solamente creen su bocata y a su abuela, que le hace pisto, y todo lo demás básicamente son una especie de enemigos de lo que sea, de la familia, patria, religión, estado, equipo de fútbol. Por cierto, una cosa del fútbol, en plan, no se esto lo digo como proposición, en plan, se ha planteado mucho desde el siglo XVII la separación Iglesia-Estado, pero no se ha pretendido separar el fútbol y el Estado. Y yo creo que ahí sí que hay un tema. Y luego el normie, ¿no? Los normies, que esto me encanta, los normies, ya, como son los... Claro, es que este es el cuñado normal, entonces es el normie. Y es, fauna de Facebook, ¿cómo reconocerlas? Normies. Realmente Facebook fue creado para ellos y por tanto lo invaden. Disfrutan de una vida normal y no entienden la ironía o normalmente se oponen a cualquier cosa. Los reconocerás porque comparten cabronazis, fotitos de cubatas, frases motivadoras, ¿no? Eso es un normie. Y pone, hoy hago 3 añitos con mi bebé, con mi gorda, voy a llevar la cimuta y todo. Pues mira, yo sinceramente que saquen una segunda película a Meli 2 para que tome conciencia de su situación real y se pegue un tiro. Y luego tenemos a Eduardo Inda. Que es, pues, no sé si lo habéis visto, pero con que solamente existiera un individuo como Inda, valdría para corromper al resto de la especie humana, te lo juro. Es una piraña intelectual y una especie de... inserta un veneno súper asqueroso y envuelve todo en una especie de mare magnum de sobeces y de mal gusto. No sé, me parece deplorable. Cuñado Ironic, ¿vale? Estamos hablando de otro tipo de cuñado. Podría centrarme en una fuente, pero creo que mejor me centro en Ilenia. Y Ilenia tiene un cociente intelectual de 130 y se le nota. Es una persona que en principio yo la seguía bastante porque yo me di cuenta que esta persona no estaba siendo auténtica, ¿no? En plan, luego vamos al concepto de lo auténtico. Tú puedes ser auténtico si tú te comprometes con lo que haces y lo estás haciendo como en plan, como los artistas estos, para ilustrar la diferencia entre lo ironic y lo auténtico, que se lo mete ironic, sería que un pintor que está pintando contra la pared a muerte, eso es auténtico. Porque esto lo está haciendo desde su alma, ¿no? En plan y tal. Y sin embargo, una persona como por ejemplo los artistas contemporáneos que están buscando cómo encajar la pieza para que funcione bien en la historia del arte, en su contexto histórico y en su contexto social, y la gente diga, oh, qué genio, ha criticado la propia idea de arte como no sé qué. Eso es irónico, ¿no? Y de hecho el arte hoy en día es una especie de ironic, hasta que se acaben los fondos. Hasta que la gente diga, ya que lo he sentido y se acabe la pasta, que ya ha pasado. Y Líneas juega un papel, ¿sabes? Juega un papel, se nota, tiene incluso toques humorísticos que sabe que está jugando un papel, juega a otra liga, la verdad. O sea, yo admiro a Irene. Y buena fuente, no la admiro, pero también parece que juega a eso. Luego estamos en lo cuñado posirónico. El cuñado posirónico es una persona que es como Ilenia, pero además, habiendo leído muy bien de ciertas cosas, y que por lo tanto es un nihilista y un navajero sin escrúpulos, ¿no? En plan, una persona que ha perdido totalmente la capacidad de juicio, en el sentido de que esta es un reverte, podría ser un posirónico, ¿no? En plan, un tío que sinceramente tiene el juicio podrido y que podría acabar con la especie humana si quisiera, solamente porque odia a los españoles a tomar por culo. Entonces aquí sale Slavoj Žižek, que es un filósofo contemporáneo muy loco, que dice, los posirónicos y memes van a destruir la civilización occidental. Y esto tiene mucho que ver con el tema de cuando lo de Trump iba ganando, todo el mundo hacía posirónic memes diciendo tal, pero que va a ganar, ¿sabes? En plan, es que no hace... O sea, hay un momento de la risa contemporánea que no es una risa como contrapunto de la tragedia, sino que es una risa todavía más jodida, porque no deja que aflore la tragedia, sino que ya es como una risa que se te corta y dices, vale, vamos a morir, ¿sabes? Luego tenemos aquí el meteorón y cuñado. En plan, el meteorón y cuñado es una persona que es auténtica y no se define justamente por ser cuñado, pero que sí que alberga el cuñadismo dentro de sí, ¿no? Esto es lo que yo llamo el panteón friki. Y como panteón friki es algo separado del cuñado en tanto contenido, no tanto forma. Tenemos la pusitología. La pusitología es básicamente ciencia para la clase media, para que sientan que han aprendido algo sin tener que haber hecho el ejercicio de haberlo leído. Por lo tanto, es ideología. Es casi ciencia como autoayuda, ¿no? Que es un insulto a la ciencia, un insulto a los que lo leen y punset, ¿sabes?
El Rubius es justamente el youtuber apolítico por excelencia. Es el que sabe de marketing y el que ha dicho que quiero tener un target que son niños ratas, gente que esté hasta los 18 años jugando en Minecraft y no quiero meterme en historias. Por eso es un meteorone, porque en realidad no se mete en contenido político. Simplemente hace su mierda y tú sabes que es un cuñado en realidad. Luego tenemos aquí gente incluso que tiene una vena más artística, más transversal, que podrían incluso ser pues eso, grandes artistas como Carlos Arguiñano. De hecho, Carlos Arguiñano, yo quería fundar la ciencia, la Carlos Arguiñanología, igual que eso lo llamamos pulsetología. Luego tenemos a Fernán de la Jungla, que también es un tío bastante cuñado, que es auténtico, porque el tío lo hace, quiero cuidar a los animales, pero luego suelta unos comentarios que no tienen ni el menor sentido. Es el Panteón Friki. El Panteón Friki se opone a lo cuñado de cierta manera. También, porque al final es la España de siempre buena, ¿no? Y el cuñado es Bill. Vale, España. Lo que tenemos a... ¿Cuánto queda? En plan, ahora simplemente voy a... Acá está el cuarto. Bueno, es parte. Media hora, vale. En plan, como ya he puesto una introducción general a la cuñadología, he puesto una topografía de los cuñados, una tipografía de los cuñados, unas categorías de los cuñados. Ahora vamos a analizar otro tipo de categorías, pero que son casi geográficas o espaciales, que tienen que ver con la idea de España y con la idea de meseta, ¿no? Entonces aquí se van a ver no solamente ciertas fronteras geográficas que condicionan fuertemente al individuo, ¿no? No hay libertad, ¿no? Hay meseta. Si eres una meseta, vas a ser de un tipo. O sea, a no ser que leas porque tienes una infancia mal digerida o lo que sea. Entonces, eso es determinismo, como un filósofo se llama Spinoza, que dice que lo de antes ha condicionado lo de ahora, entonces que no hay libertad. Pues esto es igual. En España vamos a clasificar tipos de meseta, ¿no? Porque la meseta no es una. En plan, hay una cosa que dice Aristóteles, que dice el ser se dice de muchas maneras, pues habría que decir, la meseta se dice de muchas maneras, ¿no? Entonces, bueno, esta es una página que teníamos llamada Terciopelo Rojo, donde hacíamos fútbol, ficción y tal, que era una página que era la mejor del mundo y solo tenía 300 likes, no pasa nada. Teníamos aquí elementos de la meseta vieja, que esto era la conspiración de la meseta. Teníamos aquí el falso 9, secuestrado por la democracia. Luego a Florentino Pérez, que es justamente programando a Ana Pastor, lanzándote datos objetivos a la cara, en la objetividad. Claro, y eso tiene eso es cuñado, porque la objetividad de las encuestas, o sea, tú lo que no puedes lanzar es datos objetivos de encuestas a una ciudadanía que no tiene ni puta idea de lo que es una encuesta, ni cómo se hace, ni nada, porque eso es antidemocrático. Entonces, te pongan talleres en todos los parques ahora mismo, o sea, que quiten las iglesias y pongan talleres de cómo se hace una buena encuesta, para que la gente, o sea, que sepa cómo que va a votar. De hecho, es sorprendente que la gente no invierta más, o sea, que no pongan un laboratorio de ciencia en cada pueblo, y si vaya para una iglesia. Luego sale Pipe Estrada como elemento anárquico de transición entre las dos Españas, totalmente desnudo, ¿no? Luego a tres, la vieja meseta, que sería la meseta, que eso apela a la Inquisición casi, y luego pues al presentador, que es un... ¿Cómo se llama este presentador? Se me ha olvidado. Pedrerol, eso. Pedrerol es un personaje. Bueno, y Bertino Osborne en Scavengers, ¿eh? Porque ese Vale. El concepto de mitología total. El concepto de mitología total, yo creo que se va a explicar mientras lo explico los tipos de meseta. Pero básicamente, cuando se habla de ideología en este sentido, se habla de una visión total del mundo, ¿no? Donde habría sus propios mitos de la caverna, explicados de ciertas maneras. O sea, el mito de la caverna en realidad es formal, no tiene que tener necesariamente contenido. Tú en el mito de la caverna puedes meter lo que quieras, por lo tanto es un mito falso, te cabe todo. O sea, tú puedes decir, mira, yo antes leía más filosofía y ahora soy youtuber, y pones al tío filósofo abajo, pones el youtuber arriba y te sale igual. Esa es la gracia, en plan, la ideología es lo realmente real, porque es lo que te llena de conceptos la cabeza para que tú los proyectes en el mundo. O sea, tú no puedes habitar en el mundo sin conceptos ni prejuicios, porque entonces estarías ahora mismo como si tuvieras comido un tripi, vamos. Y estarías en el suelo temblando. Entonces tú te llenas de mierda la cabeza, y entonces tú puedes elegir entre panchitos y lentejas que te apetece tener en la cabeza, ¿no? Y normalmente son panchitos. Por eso es valor grasa, ¿no? Porque, digámoslo claro, hay cosas que son lentejas y cosas que son panchitos. Y ciertas ideologías son panchitos. Qué raro, lo estoy explicando, es que como me han dicho que era gente de bachillerato nueva, pues, o sea, no va a ponerme a explicar a más. Que estaría muy bien, por otra parte. No, mentiras.
Que, bueno, eso es Jesús Gil con las mujeres. El de abajo, no sé si lo veis por ahí. Es que esa es la foto magnífica. Bueno, luego es que dejo esta foto para que veáis el sentido. Vale, lo grotesco, ¿vale? Este soy yo. El concepto fundamental que vertebra toda España es el concepto de lo grotesco. Y justamente lo grotesco es más sentimental, ¿no? España es una comedia y debajo hay un nivel de tragedia brutal y lo que articula es un pensamiento absolutamente mágico, ¿no? En plan, entre la comedia de lo que es todo cuando ves la tele, en plan, tú dices, esto es verdad, o sea, es que es muy realista. Entonces, Mover la Media empezó siendo una revista ultraracionalista, que era ir más allá de la razón. Y nos dimos cuenta en cierto momento que España era tan grotesca que no hacía falta ser surrealista ni forzar demasiado la realidad para que esta fuera grotesca, sino que solamente teníamos que hacer lo que ellos decían de una manera firme y hacerlo, ¿no? Esto es como en el ejército, en plan, en un ejército, pues todo el mundo sabe que los soldados, porque muchas veces, pues, o por lo menos la representación clásica del ejército, los soldados son luego muy disciplinados, pero luego, pues, trafican con comida, trafican con cigarrillos, se van de putas, etc., ¿no? Entonces, claro, uno dice, el problema de las ideologías es que si se toman de forma firme, te llevan a la cárcel. O sea, si un tío del ejército solamente fuera un soldado de verdad y no fuera de putas, o se fuera a drogar o se fuera a suicidar, en plan, estaría loco. Esto es en la Unión Soviética, si un tío era demasiado comunista, le metían al gulag porque era un paranoico, o sea, una especie de loco. O sea, ¿cómo vas a ser tan comunista? ¿No? Si esto es una mentira, te estamos contando para que no te la tomes demasiado en serio. O sea, claro, entonces ponía Hitler con Rajoy, o vamos de Hitler con Rajoy, a la sede del PP a liarla y toda la gente. Oye, mira, estos chicos han enviado una foto para la nieta. Y venían a asistir fotos con nosotros, vino toda la prensa, pero luego cuando se retiraron las elecciones, cogimos todos los collages que hacían ellos, en plan estos grotescos de cielos ahí con estrellas en Paint, con un perrito y ponía un corazón con la cara de Cospedal. Cogimos ahí con las pancartas y repartiéndolas ahí y se formó una especie de mundo espeluznante, de ultraestético, pastiche kitsch, rarísimo. No sé, en plan, de repente vinieron unos nazis, los del Hogar Social de Madrid, con unas bengalas y la gente corriendo por ahí como loca, la policía entrando. Luego vinieron unos tíos que habían ganado algo del Cádiz Fútbol Club, que encima eran comunistas, que iban banderas de Che Guevara y llegaron a celebrar la victoria del PP. Luego estaban nosotros. Y de repente empiezan a poner el himno merengue y nos ponemos a bailar. Y la gente, estamos viendo la tele. Y nosotros ahí, y aparece una señora y me dice la frase de en plan, oye, tú no te preocupes, que este es el sitio más seguro de España. En plan, pero ¿qué es el sitio más seguro de España? En plan, tienes aquí a los nazis con la bengala, a estos aquí, a estos que están despatricando media España, y eso es pensamiento mágico. ¿Cómo le dices? O sea, pero chamanístico casi, en plan, eso es de chamán. Bueno, esto es una anécdota graciosa porque está... ¡Buah, esto! Este es el panteón reunido el panteón de los 4 categorías de cuñada, ¿no? En plan, ¿os acordáis que la ABC puso España se gobierno? ¿No? Y puso fotos solamente de hombres de 50, 60 años, blancos, así, súper serios, ¿no? La España real exige gobierno, se llamaba. Entonces, esa es la España real, niño, y sale Maduro, ahí como, y este. Franco aquí, Willy Toledo es un representante muy carismático del cuñadismo de izquierda, pero no puede entrar ahí. Lo grotesco también, esto está ya en los museos contemporáneos de arte de Nueva York, en plan, no... Y lo dice una señora con Alzheimer, o sea, es que me parece sublime. Es como la de... Es que, bueno, no... O sea, yo creo que todo el arte del siglo XXI, esta va a ser la obra que más se recuerde. O sea, yo trabajé en este museo durante un año entero y era guía de esto. Era todo eso, este nivel. Meseta, vamos. Aquí queda poquito ya. Meseta vieja, mira, es que no trata que ni lo explique, voy a explicar tipo de... La meseta vieja es lo que se llama la ontoteología de Brasil y Mantilla, que tiene elementos religiosos, ¿no? Y típicamente de toros y de cultura tradicional, ¿no? Entonces es casi como la tradición oral, casi es tradición oral. Por eso, justamente es una... Platón habla del cuñado porque se está inventando la escritura en ese momento y Ortega se habla del hombre masa
porque vienen nuevos, o sea, porque la gente era analfabeta y empezaran a leer y a escribir, no por otra cosa. O sea, hay una especie de paralelismo entre la situación en contexto de Ortega y Gasset y la de Atenas, o sea, que vamos a ver por el siglo III a.C. Ahora vendrá un Aristóteles. Tecnomeseta. Tecnomeseta voy a separar el modelo Susanato con el modelo florentino, ¿vale? El modelo florentino, aquí vemos la foto gloriosa. En plan, esta foto de aquí me parece que es muy paradigmática y abre la veda a un concepto que es el concepto de palco del Bernabéu, ¿no? El concepto es como el ojo de Mordor, por así decirlo. Donde se junta todos los poderes fácticos en real, ¿no? Lo que se llamarían los grandes de España. Y ahí ves ese choque de mano y... eso me parece... Luego el tema de LinkedIn, la gente de LinkedIn es gente que vive en este grotesco mundo donde ya las profesiones van a poder ser automatizadas y donde va a haber mucha gente que sobre, entonces tienen que enmascarar y sobresaturar demasiado el tema de lo profesional, en plan, y al final es un postureo en plan de el currículum, lo curricular, lo serio, lo pulcro, tal, ¿no? Como si la única forma de vivir la vida fuera pasando por el tema de lo mundano, por el tema de la burocracia, por tal papeleo, por tal, y ya está, ¿no? Y luego lo peor es que esta ideología, que parece tan formal, pega muy bien con la ideología del budismo, por ejemplo, que no dejaría de ser en plan de medita un poco, pero luego para que te vas a trabajar, ¿no? Y luego cuando estés tan cansado te metes un chute de coca, porque eso es así, porque toda la gente de LinkedIn es pragmática, tiene unos índices de consumo de cocaína y de putas impresionantes. Hay un documental, Inside Job se llamaba, brutal, pero bueno, luego de Wall Street, que es una película un poco fallida, pero que apuntaba bien, ¿no? En plan, es un tema... luego también eso, de que hablan los LinkedIn, ¿no? La gente de LinkedIn luego habla de gilipolleces, están todo el día viendo, en plan, pues, fútbol, que es un arte brutalizante, o sea, a ver, yo no respeto a la gente que ve fútbol, ya está. El modelo Susanato es un... A ver, esta de aquí es una foto paradigmática, ¿no? Lo que es la foto que usó el gobierno estadounidense en la mitad de la Guerra Fría para crear el modelo DARPA, que es el modelo que hoy en día tenemos en Internet, ¿no? Pero Susanato es un modelo que ha combinado, que es lo que ha hecho el gobierno del PSOE en Andalucía, por otra parte, combinar una fuertísima inversión en ciencias punteras, totalmente desconectadas de lo social, mientras que también metía mucho dinero en folclore para el turismo. Y ese modelo ha creado un monstruo que es básicamente, se puede ver en el Virgencitas Go, por ejemplo, ¿no? Que era, o Cofrades Go, que era busca tu confesionario más cercano. O una especie de mezcla, o sea, una mezcla de rituales que se remontan a la edad de piedra, de la polca, combinando ritos pretartésicos casi con el del amor, ahí, no sé, la virgencita, todo lleno de tecnología punta a la vez, ¿no? Que crea una especie de cortocircuito. Es decir, yo opino, vale, transhumanismo sí, o si quieres hacer cyborg sí, pero no en una época donde tienes a Juan y medio, mirándose de la risa imitando a Chiquito de la Calzada, ¿no? Porque eso crea un monstruo brutal. En plan, y eso es básicamente tecnologías puntas Guerra Fría con personas que son pre-magdalenienses, ¿no? En plan, es consideras una bomba nuclear a Donald Trump, no sé. Criptomeseta. La criptomeseta es un concepto que habla de lo meseto. Hay una tesis muy graciosa que era España se tiene que independizar de la meseta, que era que el núcleo duro de la meseta se independizara de lo demás, ¿no? Y que España tuviera forma de una rosquilla perfecta, ¿no? Entonces las criptomesetas son elementos, el 98% de los elementos de la criptomeseta son típicamente mesetos, ¿no? En plan, ahora los ritos, tecnología más ritos, todo lo que hemos explicado antes, en plan, lo religioso, tal, excepto Cataluña, porque Cataluña tira más atrás meseta, que es un canal que veremos ahora, pero básicamente es una especie de criptomeseta en tanto en cuanto representa mucho a CIU, a PNV y demás, y no me voy a meter ahora porque la criptomeseta merecería un trato de 2 horas como mínimo. La transmeseta representa como ideal de España, ¿no? Suacha asoma un poco la cabeza de Cataluña, pero la transmeseta es Europa, básicamente. Y es como lo cual nosotros nos contemporemos, ¿no? De hecho, mira, toda la tradición española, está bueno escribir un libro que se llama España contra Europa. Ortega, Gasset y Unamuno están discutiendo sobre si hay que europeizar España o españolizar Europa. En plan, hay una dialéctica entre España o camino, en plan, África termina en los Pirineos, ¿no? Y todo lo que hay abajo, es decir, y sobre todo Cáceres, en plan, eso es súper África. Entonces,
fuera. En plan, el concepto de transmeseta hay que meterlo porque sin oposición no te sale una identidad, ¿no? Eso, filosofía está claro. Empleo igual. El empleo igual es la doctrina del crecimiento económico sin medida, el mito del cochazo, del pisito, de tener una familia no sé qué, de ser una especie de el rol del victorioso y una persona pues eso, que no tiene ningún tipo de casi de escrúpulos, ¿no? Y al final eso que lo que vende el PP es mucho en plan empleo y gol, ¿no? En plan, y la movida es que si hay poco empleo pues metes más gol y si hay mucho empleo pues metes menos gol, pero es una ecuación muy equilibrada. En plan, y puedes preguntar, ¿entonces existe la categoría de autogol? No, en plan, por ejemplo, pues, el PP se puede meter gol a sí mismo en tanto en cuanto, atender aquí, en tanto en cuanto el gol son capas superpuestas a un nivel muy de solapamiento. Tú, por ejemplo, puedes tener una vida, si estás quedado en paro, pero prometes un gol, que es, por ejemplo, pero hay otros verdes en la economía y aparte, mira qué golazo metió Messi, ¿no? Entonces ya vas 1-0 y entonces ganas. Sufrir y rezar, esto conecta mucho con dos cosas, que además tiene mucho que ver con que la clase media en España y los baby boomers, la gente que tiene ahora mismo entre 50 y 60 ya, entre 60 y 40 años, esa gente es una especie de singularidad histórica, porque esa gente es la gente que ha decidido destruir todo, ¿no? Y además de verdad. Pero entre medias, o sea, entre la gente del precariado y la gente de la tercera edad, no, en plan, yo lo que espero ya en la vida es sufrir y rezar, ¿sabes? Ya está, y lo dices así. Yo lo que quiero es sufrir y rezar, ¿no? Y es la ideología también de la izquierda, ¿no? En verdad, es como, yo sé que voy a perder de antemano porque mi doctrina necesita capacidades intelectuales y emotivas de una mayoría que sé que no va a tener. Además, sé que los medios de comunicación no están de mi parte y sé otras muchas cosas que me hacen pensar que voy a perder. Entonces, sufrir y rezar, ¿no? Ya está. Terminado. La dejaba así como guapo. Yo lo dejo caer. Ya está, ¿no? Terminado. Ahora, yo qué sé, se abrirá turno de preguntas, ¿no? O algo así, sí, no sé yo cómo funciona esto. Ahora una pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo así? ¿O quiere decir algo? Yo sí, por ejemplo. Venga, O sea, me gustaría saber cuántas horas de televisión viste hasta que empezó a tomar forma todo esto. Quiero decir, ¿por qué programas transitabas un poco? A ver, yo cuando era pequeño me quedaba hasta muy tarde porque tenía insomnio viendo Crónicas Marcianas. Vale. Y entonces ya... Y luego, además, Crónicas Marcianas fue sustituida por Buenafuente y ya dije, uy, ya hay dos categorías ahí. Luego Los Simpsons, no sé, mira, solamente con ver Los Simpsons, o sea, hay dos cosas que puedes descubrir Occidente con ellas, que son la Biblia y Los Simpsons. Porque es las únicas dos cosas que solamente viendo eso ya sabes todo lo que va a pasar, ¿no? ¿Tú tenías que decir algo? ¿Tienes por ahí la foto de lo del Betis? Lo de esto que el anuncio este que me ponían para entrar al metro, que era o amas al Betis o estás muerto, ¿no? Sí, el Betis o muerte. Era de puta madre lo del estrella, un sitio donde... Claro. No, tienes por ahí. Es que lo tengo por ahí, he preparado esto para cerrar, porque si me pongo a meter fotos, aquí me tiro 4 horas. O 5.000. ¿Alguien quiere decir algo? Animarse a hacer una pregunta, si ya que sé, luego soy un paleto. Cataluña, o sea, no me ha quedado, o sea, Cataluña se enmarca lo que es opuesto a todo esto que nos acabas de contar. Tú te vienes de Cataluña para ver esta mierda. Me estás flipando, ¿no? A ver, Cataluña, o sea, es verdad que piensa que yo no estoy hablando del mundo real, porque creo que ese mundo real no existe, ¿no? Es una especie de... Lo que he dicho antes, si tú pudieras ver el mundo real, estarías en el suelo medio muerto y temblando, ¿no? Entonces, estoy hablando de la representación de la gente que tiene del mundo, ¿no? Y es verdad que en esa rosquilla perfecta, que sería España sin la meseta,
Vemos que los vascos son majos, tenemos a Carlos Arguiñano, los gallegos parece que es una especie de paraíso de gente súper guay, que te hace sopitas, y luego tenemos a Cádiz, que tiene Cante Hondo, tiene ahí a Camarón, que es una especie de héroe hercúleo de la meseta, Cierra, ¿no? Valencia súper meseta, pero Cataluña al final tiene esa percepción de que son unos judíos raros que, ¿sabes? En plan, una especie de tacaños, que creen irse a Europa. Y no estoy seguro hasta qué punto Cataluña es una especie de... O sea, en tema fútbol, ¿no? Siempre canaliza cosas políticas, ¿no? Por ejemplo, la lucha de clases es canalizada mediante el Atlético de Madrid y Real Madrid, por ejemplo, pero la lucha independentista se canaliza mediante el Barça-Madrid. Pues ese es el verdadero duelo, ¿no? Parece que es un duelo casi entre Europa y Real Madrid. Por eso yo nunca entendí esa decisión de empezar a poner entrenadores tan europeos y tipo en traje, cuando tenías a gente ahí como más campechana que representaba el pueblo. Porque está claro que el Atlético de Madrid lo supo bien, ¿no? Puso al Cholo Simeone y puso discursos en plan partido a partido, y al poco tiempo apareció Pablo Iglesias, ¿no? Rompiendo con el bipartidismo, igual que el Atlético de Madrid rompió con el bipartidismo futbolístico, y ya está, ¿no? Pero eso, Cataluña y el Barça han tenido ahí una especie de sintonía rara con Europa y con gente como Pep Guardiola, ¿no? Que es casi como ya una especie de apéndice del sistema prusiano de todo como Bismarck, como cogiendo el tiki-taka del fútbol español, ¿no? Y atrayéndolo hacia el núcleo duro de Alemania, que ha subyugado además a Europa en esta Eurocopa, ¿no? Entonces Cataluña también hace ese papel también de que nos están robando el fuego secreto del tiki-taka inventado por Aragonés y demás. Bueno, sin más. O sea, ¿te he respondido? Sí. Vale. Guay. Sí, me has dejado con muchísimo interés y si podías pormenorizar un poco el personaje de Amélie. Amélie. A ver, Amélie fue muy criticada por el feminismo porque representaba un tipo de mujer muy concreta, que era una mujer casi inválida, ¿no? Intelectualmente, y que tenía básicamente un de problemas emocionales, por lo tanto vivía en refugiado. Tú que eres de filosofía, tú has leído la conciencia desdichada de Hegel, está en el capítulo 4 de la filología del espíritu, cuando habla de esteticismo, estoicismo. ¿Qué era el otro? La conciencia desdichada. Esa es la conciencia desdichada, esa es Amélie. Claro, es una persona que se ha querido refugiarse en su mente y en una especie de mundo rarísimo para no poder afrontar los problemas reales de la dialéctica del hombre esclavo. Claro, lo que no es claro es eso realmente, lo que quiere ligar al pensamiento mágico, ¿no? Cuando estás hablando del pensamiento mágico, ¿cómo se liga con la señalología exactamente? Porque las cosas son muy de paso y no... Sería un cuñado concepto, no sería un cuñado categoría. Entonces tú lo puedes axiomatizar, dar las características y lo metes ahí como si fuera un input. Ya está. Y luego, claro, es verdad, se me ha olvidado, claro, sí es verdad. Se me ha olvidado decir cómo se pueden usar las 4 categorías. Se me ha olvidado cómo puedes decir las 4 categorías a un concepto. Por ejemplo, anarcofurgonetismo, que es la que iba a poner, pues tienes anarcofurgonetismo cuñado, si una persona que se lo cree de verdad, ¿no? Y que lo hace porque él cree que lo hace, ¿no? Sería pues, a lo mejor un hijo papá que tiene pasta y que dice, yo me voy a levantar retiro en plan into the wild, ¿no? Gente blanca de clase media que se va de viaje y cree que está descubriendo el mundo, ¿no? Pero luego tienes, por ejemplo, el post-ironic, ¿no? Que sería, por ejemplo, un picarroñero de festival, ¿no? Que va y sabe lo que va, a vender latas, a vender tal y se lo lleva todo y él no cree esa mitología. O metaironic, en plan un dominguero, que sería un dominguero clásico. O sea, un anarcofurgonetismo metaironic es el dominguero por excelencia. Y luego el ironic sería pues ese que va, pues que es rico y dice yo me gasto y para escapar un par de días de la ciudad y no me vuelvo al curro. En plan, ¿ves? Así es como se aplican las categorías a un concepto cuñado. Porque sí te salen, o sea, más o menos con esas 4, con las categorías que he hecho de ironic, pre-ironic, meta-ironic y normie, te salen más o menos cuando metes un Amélie, pues te tendría pues, una Amélie de la más Amélie meta-ironic, que sería la propia Amélie, a una Amélie, que sería una Amélie paradigmática ahora mismo. O sea, ponme ejemplos de Amélie, que es que yo tenía mogollón. Por ejemplo, hay una película que se llama Olvídate de mí, que está protagonizada por Kate Winslet. Ese, por ejemplo, es un tipo de Amélie, pero es un tipo de Amélie pues sinónimo, porque es la punk girl que siempre lleva la relación, ¿no? Y es como un hombre muy aburrido de clase media que tiene un trabajo de mierda, llega una chica a arreglarle la vida y luego así chicos son gilipollas y demás. Eso, por ejemplo, sería un tipo de personalidad Amélie. Pero no sé, ya digo que me he salido de Monte 82 y no me he puesto a diametralizar las dudas, ¿sabes? Aunque algún día lo haré. Cuando sea viejo ya. Y queden 4 humanos y van a un búnker, pero bueno. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o algo?
¿Hasta qué punto estás seguro de que esto es un problema o un fenómeno español únicamente? No que no pueda ser extrapolado a otros países. Esto es una cosa que yo me sé, en plan, esto como lo llamamos etnofenomenología, ¿no? Porque no deja de ser una fenomenología étnica, que tiene que ver con una etnia. Entonces, pues que si les mola esto, que lo hagan en Francia. Pero yo como no sé, soy francés, para esto tienes que ser de tu tierra. Pero si tú no has visto o sea, si tú no sabes cómo se ha creado tu generación, las otras generaciones que estaban viendo Sabarín en Galicia, pero aquí estamos viendo Dragon Ball, pero había una dialéctica entre Dragon Ball y los Teletubbies, por ejemplo, y cómo influenció eso, y cómo hubo polaridades diferentes de cómo se creó la gente, pues, entonces es súper complicado. O sea, es muy complicado meterte en otro lenguaje, como diría Wittgenstein, en plan, meterte en otro juego de lenguaje. No sé qué te metas de verdad. Pero sí, o sea, que sí, que se puede hacer en otros países, supongo. No sé. A lo mejor en Canadá no, a lo mejor en Islandia no, porque son normales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se ha entendido la gente de bachillerato? ¿Os ha parecido muy loco? Es que da la sensación de que tú eres un poco cuñado. Sí, ¿no? Claro, yo soy cuñado, si lo he dicho antes. Vos cuñado. Claro. O sea, tú sabes que cuando haces una teoría tienes que darle un cierre, ¿no? En plan, tú lo que no puedes hacer es crear una teoría del todo y ponerte tú fuera, ¿no? Yo estoy dentro. Claro. Pero tú quieres ser como... yo soy cuñado y tú no. Como yo lo sé todo. No, o sea, yo sería un listillo que esté en paro, ¿sabes? Ya está. Entonces tengo tiempo para hacer esto y ya está, claro. O sea, los intelectuales son gente que tiene mucho odio al pueblo de circulación, claro, por eso. Pero como intelectual, luego yo me llevo bien con la gente, me doy de cañas con la gente, ¿sabes? O sea, yo siempre hablo de la labor teórica de la persona, ya está. Pero sí, que soy cuñado, o sea, yo se lo admito. ¿Temes que todo esto desaparezca? ¿El qué? ¿El cuñadismo? Sí. Como es la cosa como algo representa lo español, tal, tiene su gracia, ¿no? No, porque como he dicho con los youtubers se está reactualizando. Vale. Más potencialmente. Sí. O sea, no la virgencita, pero a lo mejor haya algún culto. O sea, puede que en el futuro haya una especie de app que recoja endorfinas y hormonas de las principales misas de España y que sean machine learning machines que vaya creando la misa perfecta, los mejores momentos de todas las misas de España y la gente flipe. Pues eso a nivel youtuber puede funcionar. O sea que no, yo doy esperanza en lo grotesco. Lo que me da a entender es que los youtubers como son cuñadismos, como que a los adolescentes los están adoctrinando para ser así. ¿Eso es lo que realmente piensas? Te voy a responder con una cosa. No, esa es una pregunta muy inteligente. Muy inteligente, esa es la pregunta, sí. Hay una frase de Marx que se malinterpretó durante mucho tiempo que era la de la religión es el opio del pueblo, ¿no? Hoy en día podríamos decir que el YouTube podría ser una especie de opio de cierto pueblo, ¿no? Pero ¿en qué sentido se dice esa frase? No se dice que alguien cree un opio y la gente lo fume, sino que yo creo que vivimos un mundo con una oferta cultural tan mala que la gente tiene que crear los youtubers porque es que si no te morías de asco. O sea, quiero decir, y eso es un proceso. Entonces, una vez ya se crea el youtuber, eso se convierte en el propio opio del pueblo. Pero funciona así. No es que tú tienes ya la religión y hay un momento donde se convierte en el opio del pueblo porque la vida, como la vida terrenal es una cosa muy vacía, tienes que acabar creyendo en eso. Pero no es un proceso inverso, no es que los youtubers se pongan ahí a llenarte de mierda, sino que surge eso y con el tiempo suele volverse algo rígido. De todas maneras, hay youtubers muy buenas, hay una tal Ter que está saliendo ahora, que yo la recomiendo más, que tiene 20.000 ya en un mes. Esa tía mola mogollón, o sea, yo vi mogollón de YouTube, y yo creo que hay cosas buenas, O sea, pero sí me doy cuenta que los mejores youtubers son los que menos visitas tienen y que los que son directamente bazofia brutalizante sí son de masas. Vamos, como, sí. Esa sería mi respuesta. O sea, pero tienes, ¿tienes una contrarréplica? O sea, ¿qué opinas tú de lo de los youtubers? Tú eres youtuber, ¿a ti te molesta personalmente? A ver, sé que a veces hay algunos youtubers que, como tú dices, que no tienen sentido. Pero también hay que como analizarlo, porque muchas veces sí que te suelen enseñar un poco de filosofía. O sea, no todo lo que venden es malo. Claro. No, sí, yo con eso estoy súper de acuerdo. O sea, yo solo defiendo a capa espada.
O sea, Internet es una muestra, Internet es la demostración de que realmente cuando tú ofertas contenido de calidad y contenido basura, al final la gente mayoritariamente elige contenido basura. Internet es una fuente de comunicación a la que accede cualquier persona y está demostrado que los peores son los que más seguidores tienen. Bueno, eso se ve muy fácil en la historia del cine. En plan, el cine podría ser un arte brillante porque combina sonido y imagen. Y sin embargo, ¿qué quiere la gente? Pues tiros, tal, entonces ¿qué le tienes que dar a la gente? Pues basura contra el campo, ya está. Claro, pero por ejemplo, el cine se supone que en televisión te pone un poco lo que quiere el director de esa cadena. Pero en internet la gente puede acceder a lo que quiere. Ya. Y lamentablemente lo que busca, lo que está demandando, lo que más demanda, pues ya se ha bloqueado. Claro. Pero bueno, yo creo que justamente Internet es un progreso respecto a la televisión por eso. O sea, que aunque siga habiendo mucha demanda de culoteta y de que es un concepto técnico de la cuñadología, claro, violencia y tal, sí que con Internet estoy viendo que hay mogollón de gente que sí se está volviendo mucho más feminista, está empezando a estudiar cosas de ecologismo, de veganismo, cosas de... En plan, sí que hay en Internet veo que por lo menos hay una especie de grietas, ¿no? Donde escapa mucha gente que en la televisión no la sabía. ¿Sabes? Y esas grietas que puso Internet me parece que justamente se están haciendo cada vez más grandes y que ya se empezó a ver con ciertos movimientos sociales cómo Internet ha sido clave, pero yo creo que de aquí a 50 años Internet es quien lo va a explicar explicativamente muchísimas cosas. Yo quería saber un poco cómo ves tú lo último que ha dicho Zizek sobre Estados Unidos, las elecciones y no tampoco que sea positivo, pero que no es tan malo que haya ganado Trump. ¿Hasta cierto punto? A ver, la posición de Zizek es yo creo que bastante ingenua porque él cree que porque Trump se vuelva a la derecha se van a redefinir las dos corrientes políticas y que por lo tanto va a haber una especie de polarización de la izquierda y la izquierda va a ser más Bernie Sanders. Pero eso me parece súper ingenuo. Lo que va a pasar va a ser lo que ha pasado históricamente en los pueblos árabes, que es, hay una izquierda y dos derechas, una muy tradicional y una muy liberal, pero no deja de ser derecha, entonces a la izquierda se la cargan y al final parece que es una posición entre Estados Unidos y los talibanes. Y eso es lo que va a pasar en Estados Unidos, seguramente, y por lo tanto es una putada que haya ganado Trump. Esa es mi opinión. Bueno, aparte aquí Dixon también, claro. Alguien se levanta por el fondo y dice ¡fascista! No, venga, bueno, yo solo quería expresarte mi increíble admiración total por el performance que acabas de hacer en todo su contexto, o sea, en el Museo Etnográfico, una caterva aquí de desconocidos, muy heterogénea, unas clases de bachillerato que yo creo que se han quedado en el culo torcidísimo ante lo que estabas contando, pero ha sido un performance, pero absolutamente alucinante. Es una pena que no haya sido grabado. Está siendo grabado. Sí, lo vamos a subir a X Family, que me meto un canal para subir lo de ayer y lo de hoy, y ya me hago youtuber, ¿va? Y nada, pues sí, darte la enhorabuena. Espero que sea junto a Alex de Homo la segunda maravilla, pues, la obra de salarización, no sé cómo decirlo. Muchas gracias. A ver, últimas preguntas antes de comer. ¿Alguien tiene algo? ¿Nadie? ¿En serio nadie me quería insultar? Para allá al fondo bueno, por ejemplo, tiene que decir algo malo. No hay ninguno de Cáceres. Joder, macho. O sea, no hay nadie que se siente identificado con nada de lo que he dicho y que diga, qué cabrón, me gusta el fútbol, eres una mierda. ¿Nadie? A mí, no. Sí. Eres de la ley, Entonces, tú vas a estar Bernie Sanders. Tú eres de Podemos, seguro. Sí, yo soy el profesor de muchos de estos señores de aquí que son bachilleratos de ciencias, que también hay que darnos cuenta, ¿vale? Que en el culo más torcido todavía, se nos habrá quedado y que me va a dar mucha caña para... En el fondo yo me sentía un rupturista, ¿sabes? Porque, bueno, necesito hacer la materia de una manera un poco más aplicada, nada, he soñado más, entonces me lo tomo por esto como un desafío para un poco trabajar incluso más adelante con ellos, ¿no? Hay un concepto muy para un procedimiento muy difícil para ellos, es la ironía. Pero eso, de ironía brutal, pues yo creo que tenemos que trabajarlo y estudiarlo en fondo y forma, o sea que muchas gracias. ¿Pero ironía
Pionina. Pues cerramos aquí ya. Cerramos aquí la performance, como